entrando a esta transmisión. Voy a empezar compartiendo las diapositivas que tengo preparadas para el día de hoy. A ver, ¿me confirman si se logra ver, por favor? Sí, doctora. Perfecto. Bien, amigos, como ya lo estuvo indicando Reader, el día de hoy vamos a dar inicio a este diplomado sobre pues, argumentación jurídica, razonamiento jurídico, también se denomina, y redacción jurídica, ¿no? Vamos a hacer una aproximación inicial a la argumentación jurídica. Es decir, vamos a analizar algunos conceptos, algunas nociones previas que nos van a servir para que nosotros tengamos una base o un fundamento previo en cuanto a la argumentación jurídica, y en las clases posteriores, que entiendo que van a estar a cargo de diversos juristas, vamos a ver en específico cuál es el razonamiento jurídico que se aplica en las sentencias, cuál es el razonamiento jurídico que se aplica de repente en el propio ejercicio de la abogacía desde nuestro punto como abogados defensores, ¿no? Entonces espero que el día de hoy sea una clase participativa, sobre todo porque entendemos que este tema de la argumentación jurídica pues es un tema muy debatido, es un tema que ha generado diversas teorías, posturas, ¿cierto? Y que también pues es un tanto complejo porque utiliza muchos principios de la lógica, ¿no? Entonces voy a estar leyéndolos para pedir sus opiniones o para de repente leer algunas preguntas que ustedes puedan tener al respecto, ¿no? Bien, empecemos entonces por algunas nociones básicas de la argumentación jurídica. ¿Qué es argumentar? A ver, lluvia de ideas. ¿Qué entendemos nosotros coloquialmente por lo que se entiende argumentar? A ver, los leo en el chat. Sustentar, nos dice por ahí Iván Fernando León. Perfecto. ¿Quién más? Sustentar. Sustentar, pero ¿qué cosa sustentaremos? De razones o ideas. Un petitorio. Dar razones, nos dicen por ahí, exponer, definir la idea central, realizar un razonamiento explicativo sobre una idea o motivo. Perfecto. Perfecto. Entonces, todos coloquialmente entendemos que argumentar significa, pues, brindar aquellas razones respecto a una determinada postura o posición que nosotros podamos tener en cuanto a un tema específico, ¿no? Es decir, una persona que lanza, por ejemplo, una idea o que se adhiere a algún tipo de posición, no basta con que esta persona señale cuál es su postura en determinado caso o respecto a determinado problema, sino que necesariamente tiene que brindar aquellas razones o aquellos argumentos, valga la redundancia, que puedan sustentar su postura. Entonces, la argumentación es un recurso al cual nosotros vamos a recurrir o aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el ámbito profesional, sino, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de discusión con algún compañero, algún amigo o con nuestras mismas parejas, si surge un determinado tema que de repente tiene alguna controversia, lo que nosotros vamos a hacer es brindar las razones que pueden sustentar la postura que nosotros estamos adoptando respecto a una determinada situación, ¿no? ¿Y qué significa, si eso es argumentar, qué significa, por otro lado, la argumentación jurídica? La argumentación jurídica va a ser una teoría interdisciplinaria que vamos nosotros a aplicar como operadores del derecho o como estudiosos del derecho para lograr conclusiones válidas al momento de aplicar el sistema jurídico o al momento de aplicar las normas. O entendidas normas, estas como un sentido más amplio posible, no solamente como las reglas, sino también como reglas, principios, ¿no? En ese sentido, un argumento estandarizado va a estar formado por una premisa, ¿cierto? Y por una conclusión. ¿Y cómo vamos nosotros a pues diferenciar una premisa de una conclusión?
porque la conclusión va a estar precedida por lo general de algún conector, como puede ser luego, entonces, por tanto, así, de esta forma, etc. Entonces, ¿qué quiere decir estandarizar los argumentos? Quiere decir que es aquella operación que vamos a realizar para que nosotros podamos disgregar los argumentos en premisas y conclusiones. Es decir, como les puse acá en esta lámina o en esta diapositiva, un argumento estandarizado va a estar formado por premisas y por una conclusión, ¿no? Pero a nosotros en el día a día no se nos viene una argumentación de esta manera, es decir, no se nos va a señalar cuál es la primera premisa, no se nos va a señalar cuál es la segunda premisa, ni se nos va a poner de manera textual conclusión, 2 puntos, y la conclusión que tenemos es la siguiente, sino que por lo general se nos muestra un texto, por ejemplo, si es que nosotros estamos leyendo algún tema en específico, o cuando nosotros estamos, por ejemplo, frente al juez, o estamos frente a un determinado fallo judicial, nos va a venir una explicación de un determinado tema. Entonces el acto de estandarizar este argumento quiere decir que nosotros vamos a identificar dentro de ese discurso o dentro de ese texto cuál es la premisa y cuál es la conclusión, ¿no? El acto de estandarizar los argumentos no quiere decir que nosotros vamos a incorporar algo en el argumento, simplemente vamos a tratar de establecer cuál es esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula estandarizada para determinar cuál es la conclusión en específico y cuáles son las premisas de las cuales se deriva esta conclusión. Ahí ponemos un ejemplo. El delito de conducción en estado de ebriedad es un delito que se sanciona con una pena privativa de libertad entre 6 meses y 2 años. Ha quedado demostrado en el curso del presente proceso que Iván tenía más de 1.7 gramos litro de alcohol en la sangre mientras conducía su vehículo marca Toyota. Ahí es Toyota de placa AG-050. Entonces, el proceso de estandarización de este argumento quiere decir que nosotros vamos a disgregar el texto o vamos a disgregar el discurso, ¿no? Entonces, sería la primera premisa que podríamos extraer nosotros para entender de manera más clara qué es lo que se nos ha tratado de decir en este texto es: primero, que conducir en estado de ebriedad es un delito que se sanciona con pena privativa de libertad. Ya tenemos la primera premisa, ¿no? La segunda premisa es que Iván estaba conduciendo su vehículo Toyota con más de 1.7 gramos litro de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, esa es la segunda premisa. Y la tercera premisa, perdón, la conclusión ya que podríamos nosotros extraer es que Iván debería de ser condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la estandarización de argumentos quiere decir que nosotros vamos a poner en claro lo que ha tratado de expresarnos el autor de un determinado argumento, ¿no? Y para saber qué es el real sentido de este argumento, lo que hacemos es separar cuál es la premisa, o premisas si son varias, y cuál es la conclusión final a la cual se arriba de estas premisas. En el decurso de un determinado argumento, de una determinada fundamentación, nosotros podemos encontrar tanto argumentos simples como argumentos complejos, ¿no? Los argumentos simples pueden hacer o pueden estar conformadas por una o más premisas, pero estas premisas van a ser interdependientes, es decir, que una va a estar necesariamente conectada a la otra para que de ahí, de estas dos premisas, se extraiga una determinada conclusión, ¿no? Mientras que los argumentos complejos pueden estar conformados por dos argumentos simples y estos argumentos simples tienen que estar o tienen que ser convergentes o tienen que estar encadenados. Es decir, que nosotros podríamos disgregar del argumento complejo dos argumentos simples de tal manera que si nosotros suprimimos uno de las premisas y solamente subsiste la otra premisa,
pues la conclusión va a darse de todas maneras, o la conclusión se va a desprender de todas maneras de la primera premisa que nosotros hemos esbozado. Ejemplos. Un argumento simple, por ejemplo, podría ser en base al caso anterior que pusimos, es que la premisa 1 podría ser: conducir en estado de ebriedad es un delito que se sanciona, ¿ya? Y si nosotros solamente consideramos única premisa y señalamos que la conclusión va a ser: Iván debe de ser condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad, entendemos pues que el argumento no está completo. ¿Por qué? Porque falta una premisa que necesariamente va a ir acompañada de la primera premisa, que es conducir en estado de ebriedad es un delito que se sanciona, para que recién nosotros podamos de ese texto extraer la conclusión de que Iván debe de ser condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad. Es decir, que de este argumento lo que se desprende es que necesariamente debía de haber otra premisa, que era una premisa interdependiente y que debía estar constituida porque se le encontró a Iván conduciendo un vehículo y que estaba en estado de ebriedad con 1.7 gramos litro de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces vemos cómo necesariamente tienen que haber, en este caso que les pongo, tienen que haber dos argumentos, y estos argumentos no pueden estar uno sin el otro para que nosotros podamos de manera lógica extraer una conclusión. Y por otro lado, los argumentos complejos, que pueden ser dos o más argumentos simples, pero que estos pueden convergir, es decir, que pueden subsistir sin necesidad de estar ligados a otro tipo de premisa. Por ejemplo, existen cuando menos dos razones para derogar el delito de difamación, que podría ser: primero, el honor se puede tutelar a través de otros mecanismos, y segundo, con este ilícito se restringe en demasía la libertad de expresión. Por lo tanto, el delito de difamación debe abolirse, ¿no? Entonces, en este ejemplo que les pongo, si nosotros suprimimos mentalmente una de las premisas, o bien la primera que señala que el honor se puede tutelar a través de otros mecanismos, o bien la otra premisa que es que este ilícito se restringe en demasía la libertad de expresión, se va a poder llegar a la conclusión de igual manera, ¿no? Es decir, que existe cierta lógica o conexión entre la conclusión y una de las dos premisas. No es necesario que las dos premisas vayan de manera junta, ¿no? Pero aquí habría que acotar que necesariamente estas dos premisas, al ir juntas, dotan de mayor peso al argumento o a las razones que nosotros estamos dando, para que se pueda llegar, o para poder convencer al oyente respecto a nuestra determinada posición. Otro ejemplo de argumentos simples y argumentos complejos. Por ejemplo, argumento simple, la premisa 1 podría ser: se ha demostrado que la vacuna contra el COVID-19 reduce significativamente los síntomas del virus en chimpancés. ¿Ya? Los chimpancés y los humanos tienen reacciones fisiológicas similares. Por lo tanto, la vacuna contra el COVID-19 reduce significativamente los síntomas del virus en humanos, ¿no? Entonces vemos cómo estas dos premisas se encuentran conectadas o interrelacionadas, de tal manera que la conclusión no va a ser válida si es que las dos premisas no van de la mano, ¿no? Y mientras que en el otro lado tenemos como ejemplo de argumento complejo es que la vacuna contra el COVID-19 reduce significativamente los síntomas producidos por el virus. Esa sería la premisa 1. Y la premisa 2 podría ser: la vacuna contra el COVID-19 reduce la hospitalización de pacientes. Por lo tanto, la conclusión que podríamos arribar es que es aconsejable aplicarse la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Entonces, estas premisas en un argumento complejo no se ponen una después de la otra porque no están interrelacionadas, ¿no? Sino que tendrían que ir una al lado del otro, ¿no? Entonces, la conclusión de es aconsejable aplicarse la vacuna contra el COVID-19 sería válida si es que nosotros aplicamos la premisa 1
o la premisa 2, ¿no? Igualmente, las dos premisas nos llevan a la conclusión de que es aconsejable aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Pero las dos premisas, expresándolas de manera conjunta, refuerzan aún más la conclusión que nosotros estamos dando. Y este tema de la argumentación jurídica, pues es un tema que ha sido ampliamente debatido a lo largo de la historia y que de alguna manera se encuentra vinculado o ligado a las concepciones del derecho que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de los principales estudiosos, filósofos que se han dado a lo largo del tiempo y cuál ha sido la postura que ellos han manejado acerca de la argumentación jurídica. En primer lugar, tenemos como una especie de precursores, podríamos decir, a Aristóteles y a Cicerón. Aristóteles empleaba la lógica como instrumento de todo conocimiento científico, ¿no? Entonces, él hizo una distinción, podríamos decir, entre tres conceptos genéricos que serían la analítica, la dialéctica y la retórica. Y estableció que la retórica era el arte de hablar y emplear lo que fuese necesario para llegar a persuadir al oyente, ¿no? Y pues de esta manera él establecía cuáles eran las bases para un modelo argumentativo y para que nosotros podamos convencer o persuadir al oyente, ¿no? Su teoría del discurso señala de que debían de existir pues una especie de pautas o una especie de pues esquema para la argumentación, que tenía que ser el exordio, es decir, el argumentador o el orador tenía que llamar la atención del público, tenía que haber una etapa de narración, que quiere decir que el orador debía de contar cuál era la historia, tenía que haber una fase posterior de demostración que estaba dada por la presentación de cuál era pues la postura del narrador y finalmente un epílogo o una finalización, ¿no? Que consistía en dar la conclusión final a la cual podía arribar el orador, ¿no? Posteriormente, ya en la época de los romanos, viene Cicerón y él también tomando como base todos los conceptos elaborados por Aristóteles, él empieza a desarrollar su propia postura acerca de qué es la teoría del discurso, ¿no? Entonces, él intenta conjugar la práctica oratoria con la reflexión teórica y trata de sistematizar el arte de la retórica. Posteriormente, ya en los años 1900 en concreto, vino Theodor Fiebeck y él habló acerca de un surgimiento de la tópica jurídica. Establecía que dentro del derecho lo importante era hallar un tópico, es decir, que debía de desarrollar argumentos en base a un tema en específico. Para él, para este autor, era importante, más allá de pues, establecer la relación entre las premisas y la conclusión, era importante el hallar un conjunto de temas que sean neutrales para que puedan pues, sustentar la conclusión. Es decir, en vez de él enfrascarse en un asunto respecto a cuál es el nexo que debe de existir entre la conclusión y las proposiciones, lo que él señala es que lo más importante en la construcción de la argumentación es hallar las premisas, y hallar las premisas quiere decir que nosotros tenemos que hallar determinados tópicos y dentro de esos tópicos establecer cuáles van a ser las premisas más importantes para que sustenten posteriormente una conclusión. Posteriormente vino Perelman y él estableció una nueva retórica. Para este autor, la lógica de los abogados no es un segmento de la lógica formal, porque los razonamientos jurídicos no se reducen a razonamientos lógicos formales, sino que este razonamiento jurídico debe ir acompañado de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Precisamente va a ser la retórica.
Es decir, la retórica va a ser la clave para entender el discurso jurídico en sí. Este autor, Perelman, diferenció entre dos tipos de auditorio distintos. Por un lado, teníamos el auditorio universal, que venía a ser la sociedad en general, y que pues el orador, al dirigirse a este auditorio en general, de repente en un discurso determinado, pues lo que buscaba era convencer a este auditorio para lograr una determinada adhesión a una postura. Mientras que en un auditorio particular, piénsese, por ejemplo, si es que nos encontramos en el juzgado y nosotros pues tenemos como auditorio particular a el juez, lo que se va a buscar ya no es convencer de manera genérica, sino es persuadir a una persona determinada, ¿no? Posteriormente vino Stephen de Tolmie, y él propuso una teoría de la argumentación utilizando pues instrumentos de la filosofía analítica. Él establecía un modelo argumental y distinguía o seguía 4 elementos para poder nosotros elaborar una argumentación. Primero, se tenía que tener en cuenta una pretensión, porque la pretensión marcaba cuál iba a ser el inicio y el horizonte que debíamos de seguir en nuestros argumentos. Posteriormente, se tenía que tener en cuenta las razones, las cuales se iban a dar a través de enunciados generales y enunciados específicos. Seguidamente, teníamos que tener nosotros las garantías, que eran las garantías, venían a ser las pues, reglas que se iban a seguir para que podamos nosotros trasladar un tejido enunciativo a otro. Es decir, iba a haber una especie de coherencia entre las premisas, ¿no? O las premisas debían de estar interconectadas y seguir cuál era la pretensión, la finalidad que nosotros buscábamos en la argumentación. Y finalmente debía de tener el orador un respaldo, que era la garantía matizada variando según el tipo de argumentación, ¿no? Posteriormente vino ya el filósofo alemán Jürgen Habermas, y él estableció una racionalidad comunicativa. Habermas distingue 3 tipos de mundo, ¿no? Vendría a ser un mundo objetivo, que es un mundo respecto a las cosas, y si nosotros hablamos respecto a lo que objetivamente podemos percibir, las proposiciones que nosotros vamos a dar necesariamente pueden ser clasificadas como verdaderas o como falsas. Pero también él distingue o en su análisis puede determinar de que existe un mundo social. Y en este mundo social se producen las relaciones interpersonales, las relaciones entre una y otra persona, ¿no? O entre individuos. Y también podemos nosotros, pues, identificar, según la postura de Jürgen Habermas, un mundo subjetivo que está conformado por las vivencias propias de cada individuo. En ese sentido, al tener esta estructura de 3 mundos que se pueden perfectamente diferenciar, lo que busca Habermas, o lo que señala en la postura de Habermas, es de que el derecho solo va a cumplir la función integradora cuando sea fruto del discurso racional, es decir, cuando nosotros empleemos el lenguaje que tenemos para tratar de, pues, convencer a la otra persona, pero para convencer a la otra persona debemos de tener en cuenta que esta otra persona tiene un mundo subjetivo, tiene sus propias vivencias, por lo tanto nuestros argumentos no necesariamente van a calar en esta otra persona, ¿no? Y pues finalmente nosotros podríamos hablar en la teoría general de la argumentación jurídica de también pues alemán, el filósofo Robert Alexy, ¿no? Robert Alexy pues es un hito en el mundo de la argumentación jurídica o el razonamiento jurídico, porque a partir de su obra es que hay una eclosión de todo lo que es
pues esta teoría o esta determinada postura acerca de la argumentación jurídica, ¿no? Es decir, que hubieron muchísimos más estudios que se producen a partir de Robert Alexy, ¿no? Robert Alexy presenta su tesis doctoral en 1976 y en esta tesis doctoral pues analizaba una sentencia que había habido en Alemania en la que señalaban los jueces de la corte de que pues para que una conclusión o una sentencia sea válida debía de tener argumentos racionales. Pero ¿qué significaba? Él empieza ahí en su obra a pues tratar de esbozar qué significa que una conclusión tenga argumentos racionales. Él llega a la conclusión, pues, de que nosotros, al emplear el derecho, no vamos a encontrar una solución determinada, sino lo que vamos a nosotros hacer, por ejemplo, en un fallo, es, pues, tratar de justificar por qué hemos llegado a una determinada solución. Es decir, no se soluciona el caso en sí, como podría suceder de repente en las ciencias naturales, sino que nosotros adoptamos una postura y lo que tenemos que hacer es justificar por qué es que estamos adoptando esta postura y no la otra. Para Robert Alexy, un enunciado normativo va a ser correcto si y solo si puede ser el resultado de un determinado procedimiento. Y él establece una serie de procedimientos, técnicas, reglas y principios que se deben de seguir para pues nosotros justificar de manera racional la postura que estamos adoptando. Pasando ya a la evolución un poco de las teorías de la argumentación jurídica, nosotros podríamos, pues en base a todo lo que hemos esbozado en los autores desde el tiempo de la Grecia antigua hasta la actualidad, nosotros podríamos pues dividir dos tipos de argumentación. Por un lado, podríamos tener la argumentación teórica y por el otro lado, la argumentación práctica. La argumentación teórica lo que busca o lo que se pretende hacer a través de ella es establecer una conclusión, pero a través de premisas que van a determinar lo que es el mundo, lo que fue o lo que será, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a tener premisas descriptivas y conclusiones descriptivas. En otras palabras, o en términos mucho más sencillos, con la argumentación teórica, que es la que principalmente se emplean en las ciencias naturales, lo que nosotros vamos a describir, o utilizando de repente los términos en la teoría de Habermas, es describir el mundo objetivo o las cosas conforme suceden y pueden ser comprobables, ¿no? Por eso es que se señala que va a haber un ajuste entre la palabra a mundo, es decir, la palabra va a describir exactamente lo que está sucediendo en el mundo real y concreto. Pero por el otro lado, pues existen diversas teorías, posturas o de repente diversos ámbitos o científicos, podríamos decir, donde no necesariamente se busca describir las cosas tal cual son o no necesariamente buscan una descripción objetiva de lo que acontece en el mundo. Y esto precisamente, o estas ciencias, pues emplean la argumentación práctica, ¿no? En la argumentación práctica se busca establecer conclusiones acerca no de cómo son, fueron o serán las cosas, sino cómo es que deben de ser las cosas, el deber ser, ¿no? Mientras por un lado tenemos el ser exactamente y por otro lado tenemos el deber ser, ¿no? De tal manera que en esta argumentación práctica va a haber un ajuste de mundo a palabras, es decir, que lo que se busca es pues llegar a una conclusión prescriptiva, es decir, brindar una norma específica para que se transforme el mundo real y concreto y se acople a las palabras que nosotros estamos dando o a las conclusiones que nosotros estamos dando, ¿no? En ese sentido, va a haber en este tipo de argumentación práctica, necesariamente van a haber una premisa prescriptiva
una premisa descriptiva y necesariamente la conclusión va a ser prescriptiva, ¿no? Es decir, de un deber ser. Veamos este tipo de argumentación teórica y práctica mejor en un ejemplo para que podamos entender y aterrizar un poco más los conceptos que son un tanto vagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un tipo de argumento teórico sería, premisa 1, disparar a alguien en el corazón le produce la muerte, ¿no? Entonces, si nosotros disparamos a alguien en el corazón, necesariamente, o esa persona sí o sí va a morir, ¿no? Entonces, la premisa 2 sería, Juan le disparó en el corazón a Luis. Y la conclusión sería, Juan produjo la muerte de Luis, ¿no? Entonces nosotros ahí estamos viendo en este argumento teórico, estamos describiendo el mundo tal cual sucede o sucedió o podría suceder. Estamos describiendo una situación en específico, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, si tomamos este mismo caso de disparar a alguien en el corazón, ¿no? En el argumento práctico podríamos decir, premisa 1, quitar la vida a una persona acarrea una sanción penal, ¿no? Premisa 2, Juan mató a Luis. Y la conclusión podría ser que Juan debe ser sancionado penalmente por matar a Luis. Entonces vemos cómo es la estructura de este argumento práctico. Tenemos primero una premisa que es, como ya lo señalamos en el gráfico anterior, es una premisa prescriptiva, es decir, que establece una regla general. Ahora vamos a ver un poco más adentrándonos en la justificación interna y externa de los argumentos, pero lo que tiene que quedar claro acá es que la primera premisa necesariamente es prescriptiva, una norma, ¿no? La segunda premisa, que es un hecho concreto, ya que es Juan mató a Luis, estamos hablando de una premisa descriptiva, que pues describen el mundo tal cual es o acontecido, ¿no? Y finalmente se señala que como conclusión de que Juan debe ser sancionado penalmente por matar a Luis. Entonces, en este caso ya estamos hablando de una conclusión prescriptiva, porque nosotros buscamos que el mundo pueda adecuarse a la conclusión que nosotros estamos dando, ¿no? Que sería que se llegue a sancionar efectivamente a Luis. Por otro lado, también nosotros podríamos hablar de argumentos inductivos y argumentos deductivos, ¿no? Los argumentos inductivos buscan, a partir de premisas válidas, establecer conclusiones como si fuese probable. Por ejemplo, premisa 1, María manejó ebria y chocó. Entonces, probablemente, si manejas ebrio, choques, ¿no? Entonces, obsérvese cómo acá nosotros no establecemos una conclusión como si esta conclusión necesariamente se desprendiese de las premisas, sino podría ser una simple probabilidad. Y precisamente como contrapartida tenemos un argumento deductivo. El argumento deductivo busca, a partir de premisas válidas, establecer la conclusión como si fuese necesaria o cierta, ¿no? Entonces ahí tenemos, premisa 1, manejar disminuye las facultades sensoriales. Manejar ebrio acá es, a ver, vamos a corregirlo, manejar ebrio, disminuye las facultades sensoriales. Entonces, ciertamente o necesariamente, si manejas ebrio, chocarás, ¿no? Entonces, ese es el tipo de argumentación al cual está, acudiendo el orador para que nosotros trate de convencernos de que necesariamente si manejas tu ebrio vas a chocar, ¿no? Entonces veamos otro ejemplo, por ejemplo, de estos temas o de estos argumentos inductivos o deductivos. Argumento inductivo. El loro vuela, los papagayos vuelan, entonces probablemente todas las aves vuelen, ¿no? Esa es la conclusión, que probablemente todas las aves vuelen. Y por otro lado, podríamos tener como un argumento deductivo, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es un hombre. Entonces, necesariamente
Sócrates es mortal, ¿no? Este es un claro ejemplo, típico ejemplo que incluso lo planteaba Aristóteles al momento de pues establecer cuál era la lógica de toda la ciencia, ¿no? Entonces, otra postura señala también que la diferencia entre los argumentos inductivos y deductivos es que en el argumento inductivo vamos nosotros a partir de situaciones concretas. Por ejemplo, en el caso propuesto, el loro vuela, es un caso en específico, un caso concreto, ¿no? Los papagayos vuelan, entonces también estamos hablando de un caso específico. Y a partir de estos casos específicos, tratar de llegar a una conclusión que probablemente se podría dar. Entonces, a través de estos casos específicos, que les pongo en el ejemplo, la conclusión que probablemente se podría desprender es que todas las aves vuelan. Por otro lado, en el argumento deductivo, pues tenemos una premisa 1, que por lo general esta premisa va a ser general, ¿no? Por eso es que se suelen, ustedes si es que buscan varios ejemplos de repente de argumentos deductivos, van a ver de que suelen empezar por todos los hombres son mortales, por ejemplo. Todos los hombres pues tienen una estructura ósea, ¿no? Entonces siempre van a estar precedidos por una regla o tratando de hacer ver una regla que se aplique de manera universal en lo general a todas las personas, ¿no? Entonces, en este caso, todos los hombres son mortales, ¿no? Vemos una premisa 1, que es una premisa genérica. La premisa 2, que sería pues un caso en concreto, que Sócrates es un hombre. Entonces, necesariamente lo que se va a concluir es que Sócrates es mortal, ¿no? Entonces, argumento inductivo se parte de lo específico y se trata de establecer probablemente conclusiones generales, ¿no? Mientras que en el argumento deductivo se parte de cuestiones generales, reglas universales, para después pasar a una situación específica y llegar a una conclusión que necesariamente se va a dar la conclusión a partir de las premisas que nosotros estamos teniendo. Entonces, en base a esto, muchos autores señalan de que incluso el silogismo jurídico, o ya hablando en un plano ya del derecho o en un plano de la argumentación jurídica, muchos señalan de que los argumentos o el silogismo jurídico, los argumentos jurídicos son argumentos deductivos, ¿no? Que van a partir de normas generales, situaciones concretas y para llegar a una conclusión que necesariamente se tiene que dar. Ahora bien, para que una conclusión o una argumentación esté bien formada, sea lógica, sea válida, necesariamente se tiene que pasar por dos tipos de filtro. Uno podría ser la justificación interna y otro podría ser la justificación externa, ¿no? La justificación interna, que era la que principalmente se aplicaba, por ejemplo, en los años 1800, 1700, incluso antes de la Revolución Francesa, establecía o buscaba simplemente, ver cuál era la relación lógica entre las premisas y una conclusión. Entonces, si las premisas constituían una defensa lógica de la conclusión, ese era el tema central o el aspecto central respecto a la justificación interna. Veamos un ejemplo. Lionel Messi es de Barcelona. Por lo tanto, Lionel Messi es europeo, ¿no? Entonces, podríamos nosotros aquí claramente hay un error, ¿no? Porque pues Messi no ha nacido en Barcelona, sabemos todos que él es de Rosario, pero lo que se buscaba con la justificación interna es ver si la conclusión podía derivar de manera lógica de la premisa. Entonces, olvidándonos un poco o por un momento que cuál es la verdadera nacionalidad y dónde ha nacido Messi, si nosotros considerásemos de que Messi de verdad es de Barcelona, por lo tanto Lionel Messi sería europeo, ¿no? Entonces vemos que la conclusión necesariamente se deriva
de la premisa, ¿no? Entonces, lo que se buscaba en un primer momento en las resoluciones judiciales era que existiese esa conexión lógica entre la conclusión y la premisa. Es decir, que la conclusión caiga de manera lógica de las premisas. Pero como acá vemos, estamos partiendo de una premisa que no es válida, ¿cierto? Porque Lionel Messi no es de Barcelona. Entonces, por eso vino un segundo momento, un segundo pues cuestionamiento a cómo se estaba aplicando la argumentación en el ámbito jurídico. Por eso es que surge el tema de la justificación externa. En la justificación externa, lo que se trata de ver es si el argumento posee premisas que sean válidas, ¿no? Entonces, es decir, tratamos de ver si es que de verdad las premisas de las cuales nosotros estamos partiendo de la conclusión, pues sí son efectivamente válidas, o algunas veces incluso algunos autores señalen si estas premisas son verdaderas, ¿no? Entonces, en este supuesto, por ejemplo, les pongo, Lionel Messi es de Rosario, por lo tanto, Lionel Messi es europeo, ¿no? Entonces, acá vemos que la primera premisa o la premisa que se establece es válida, ¿no? Porque Lionel Messi es de Rosario. Sin embargo, no estaríamos cumpliendo con una justificación interna en el sentido de que no habría una conexión lógica entre la conclusión que estamos poniendo y la premisa que está previamente o antes de esta conclusión. Por lo cual nosotros llegamos a inferir, o claramente se intuye, o claramente se puede concluir, de que un argumento tiene que tener estas dos clases de justificación. Por un lado, la justificación interna, y por otro lado, la justificación externa, ¿no? Es decir, partir de premisas que sean válidas y que la conclusión guarde coherencia lógica respecto de las premisas que se han esbozado primigeniamente, ¿no? ¿Y cómo se da esto de la justificación interna y justificación externa en el ámbito de la argumentación jurídica? Pues la justificación interna, en el ámbito ya propiamente de nosotros los abogados, o en el ámbito judicial, podríamos decirlo también, pues lo que se trata de hacer es determinar si la afirmación normativa se puede derivar de la premisa desde un punto de vista de la lógica formal, ¿no? Es decir, para esto, que nosotros podamos ver si existe una justificación interna, tenemos que seguir una serie de reglas, ¿no? Estas reglas, principalmente acá yo las he agrupado en base a 4, pero otros autores suelen poner mucho más reglas. Podrían ser las siguientes, ¿no? Lo primero es que tenemos nosotros que ver si es que se cumple un principio de justicia formal, en el sentido de que personas con la misma categoría o personas en la misma posición deben de ser tratadas de la misma forma o de la misma manera, ¿no? Segunda regla que se tendría que cumplir en la justificación interna es que primero se tiene que recurrir, o la primera premisa tendría que contener una norma universal. Esto es, una norma que pues cumpla o una norma que esté dirigida a un determinado sector o segmento de la población, ¿no? Nosotros no podríamos partir de pues una norma que sea emitida para una sola persona, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tienen que ser normas generales para ver si estas normas generales pueden aplicarse a las personas como una misma categoría. La tercera regla que podríamos seguir es que el juicio jurídico debe derivar lógicamente de la norma universal, pero este juicio jurídico debe de ir junto a otras afirmaciones, ¿no? Es decir, acá es la lógica formal propiamente, ¿no? Si de la conclusión o la conclusión puede derivarse de las premisas, y que esta premisa contenga una norma universal. Y la cuarta regla sería que la norma universal debe ser detallada para que en vía de deducción
no se deje dudas que el caso real realiza la hipótesis, ¿no? Entonces, en este caso, necesariamente nosotros tenemos que argumentar en el sentido de que esa conclusión es la que pues se desprende en estricto de las premisas, ¿no? Se deduce necesariamente esa conclusión a la cual estamos nosotros arribando y no se deduce otra conclusión o de repente se ha descartado esa otra conclusión porque pues aplicando los sistemas o mecanismos de la lógica formal únicamente nosotros podemos arribar a una de las posturas que estamos nosotros señalando, ¿no? O a una de las conclusiones. Por otro lado, la justificación externa. En la justificación externa, el objetivo es demostrar la validez del contenido de las premisas. ¿Y cuáles van a ser las premisas? Hay distintos tipos de premisa. Primero, podrían ser las reglas de derecho positivo. Segundo, las afirmaciones empíricas. Y tercero, las premisas que no son afirmaciones empíricas ni reglas del derecho, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante que nosotros podamos diferenciar de repente entre los tipos de premisa que puedan existir? Para que nosotros podamos aplicar una argumentación, ¿cierto?, distinta para justificar cada una de las premisas que se nos presenten. Por ejemplo, si es que estamos frente a una premisa que pues son reglas de derecho positivo, lo que tendríamos que hacer es si ese derecho positivo pues cumple las funciones de validez del ordenamiento jurídico, es decir, si tienen una validez formal y material. Tendríamos que ver si pues el órgano que ha emitido esa norma era un órgano competente, tendríamos que analizar también si es que esa norma, por ejemplo, no contraviene el ordenamiento jurídico o alguna norma de la Constitución como para ser declarada inconstitucional o aplicarse el control difuso, ¿no? Y las afirmaciones empíricas necesariamente van a estar relacionadas con la comprobación de los sucesos que se produzcan en el mundo real, ¿no? Para esto nosotros tendríamos que basarnos necesariamente en otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros estamos hablando de algún tipo de delito de violación sexual y partimos de una regla genérica que sería pues que todo acto que atente contra la libertad sexual de una persona acarrea una sanción en el ámbito penal, pues estaríamos primero hablando de una regla de derecho y esta regla de derecho pues vemos que es una regla que cumple los presupuestos de validez. Ha sido emitida por el legislador o de repente por pues alguna autoridad que estaba dentro de sus competencias, como podría ser a través de un decreto de urgencia, ¿cierto? Que en la que el legislador le da facultades al Ejecutivo para que pueda pues emitir determinadas normas, que esta norma también cumpla con pues algunos requisitos de validez material en el sentido de que no contravenga alguna norma del ordenamiento jurídico y posteriormente, basándonos ya en la premisa de el caso en concreto, tendríamos que ver si es que está acreditado de que la persona ha sufrido algún tipo de violación sexual, ¿no? Y para eso de repente podríamos nosotros recurrir a otras normas, perdón, a otras ciencias, que sería el caso de pues medicina legal, que va a haber un informe, ¿cierto?, en el que se detalla algún tipo de lesión en la vía vaginal o vía anal de la víctima, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo es que, pues, una sentencia en concreto, poniendo como ejemplo una sentencia, tiene que cumplir no solamente con la justificación interna, es decir, con esa lógica que debiera derivar entre la conclusión y las premisas, sino que también debe de haber una justificación externa. Es decir, el juez debe de analizar si las premisas son válidas y también si las premisas son verdaderas en el supuesto de, pues de cuestiones probatorias, ¿no? Como les puse el ejemplo de una persona que ha sido víctima del delito de violación sexual.
¿Y qué es? Hace un rato ya lo señalé, ¿qué es el silogismo jurídico? El silogismo jurídico, algunos señalan que viene a ser en estricto la justificación interna, es decir, esa lógica que se intentaba seguir anteriormente para que la conclusión sea válida a partir de las premisas que se están mostrando o que se están expresando, ¿no? Entonces, el silogismo jurídico necesariamente va a ser un razonamiento lógico deductivo. Y el silogismo jurídico tendría que tener dos premisas y una conclusión. Una primera premisa, que denominada premisa mayor, que tiene que ser una afirmación general o una norma general que pueda ser aplicable a las personas cumpliéndose con un principio de igualdad frente a una determinada situación, semejantes posiciones jurídicas de una persona, necesariamente se le va a aplicar esta norma, y también tiene que estar conformada por una segunda premisa que tiene que ser una situación concreta o particular. En otras palabras, el silogismo jurídico va a ser aquellos pasos que nosotros seguimos para adecuar los hechos a la descripción abstracta de la norma, ¿no? Para estructurar el silogismo jurídico podríamos decir que hay una primera premisa o premisa mayor, que como les dije tiene que ser constituida por una norma general, una norma abstracta, una norma impersonal y obligatoria, que tiene que ser seleccionada de alguna de las fuentes del derecho. Después vamos a ver nosotros una premisa menor, ¿cierto? Que va a ser un hecho jurídico en concreto. ¿Y por qué se dice hecho jurídico? Porque va a ser un hecho que tenga necesariamente relevancia para el mundo del derecho, ¿no? Y que esta premisa mayor tiene que ser comprobada y calificada por la autoridad. Tiene que ser comprobada, como ya les dije, pues a través de repente de distintos... de distintas ciencias o métodos científicos, como podría ser empleando algún certificado médico legal, en el que el médico legal haya podido corroborar qué es lo que ha sucedido con una determinada víctima, ¿no? Podría ser. Y una conclusión que tiene que ser una consecuencia, y que esta consecuencia se tiene que derivar de manera lógica de las premisas anteriormente establecidas, ¿no? Y otros autores señalan que es el juicio, la conclusión viene a ser el juicio normativo individualizado o la aplicación en concreto de la norma. ¿Y por qué se dice que va a ser un juicio normativo individualizado? Porque ahí se va a determinar o establecer una especie de pues regla de conducta para una determinada persona, ¿no? Si por ejemplo en el caso pasado que les puse, a ver dónde está, acá, en el de conducir un estado de ebriedad es un delito que se sanciona con una pena privativa de libertad. Esta sería la premisa mayor, ¿cierto? O la norma general que pues se aplica a todas las personas que tengan igual posición jurídica. Después hay una premisa menor, que es un hecho en concreto específico, que Iván estuvo conduciendo un vehículo Toyota con más de 1.7 gramos litro de alcohol en la sangre. Para eso se entiende de que ya ha habido pues una extracción de sangre de Iván y empleándose distintos mecanismos o métodos basados en la ciencia, se llega a establecer cuál era el nivel de alcohol en la sangre de Iván y se llega a una conclusión, que esta conclusión va a ser una norma que se tiene que aplicar o que se busca aplicar al caso en específico, ¿no? Que la conclusión sería que Iván debe ser condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos buscando es que el mundo se pueda pues acomodar, o el mundo pueda seguir la norma en específico que nosotros hemos establecido en la conclusión. Sin embargo, existen una serie de problemas que nosotros podríamos identificar, sobre todo en el ámbito de la justificación interna, ¿no? Principalmente, pues acá les traigo 3 problemas en concreto que son los más comunes o que los autores identifican sobre todo estos 3 problemas, ¿no? El primer problema es el problema de interpretación.
qué es el problema que se produce en tanto las normas o el mundo del derecho muchas veces pues tienen palabras que pueden tener un significado ambiguo, ¿no? O puede ser un término que sea sumamente vago, ¿no? Entonces, esto sucede, por ejemplo, en el caso de la vacancia por incapacidad moral, ¿no? En la medida que no se ha establecido qué se entiende por incapacidad moral, no sabemos nosotros de qué manera se podría aplicar esta norma al caso concreto o una situación en específico, ¿no? En el mundo de pues el derecho penal, con más razón, existen muchos términos que al no existir de repente un glosario de términos o existir de repente de antemano una especie de diccionario jurídico en el cual se nos pueda decir qué significa un determinado término, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir ya al ámbito de la interpretación, al ámbito de la dogmática, ¿no? O al ámbito de repente de sentencias pasadas en las que se vayan clarificando o especificando que se entiende por un determinado término, ¿no? Por ejemplo, podría ser el delito de negociación incompatible, que se nos dice que se va a sancionar con pena privativa de libertad a aquella persona que se interesara en algún determinado aspecto de los negocios o de los contratos, etcétera, del Estado, ¿no? Pero ¿qué se entiende o qué nosotros podríamos entender por interesarse, ¿no? Es un término sumamente pues ambiguo, o un término que no sabemos en ciencia cierta a qué se podría pues referir, porque del mismo texto de la norma no se desprende un significado en concreto. Por ello tenemos nosotros que recurrir a la dogmática, tenemos que recurrir a otras sentencias que se hayan podido emitir para ver cómo es que pues la autoridad ha ido pues esbozando lo que se entiende por el término interesarse en los negocios del Estado, ¿no? Entonces, pues si nosotros vemos la estructura del silogismo, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, esto va a ser fácilmente aplicado para las reglas o para algunas leyes que pues no tienen mayor complejidad en cuanto a su aplicación, porque sus términos o los conceptos que están dados en la norma son del todo comprensibles, ¿no? Pero no sucede lo mismo cuando la norma presenta un conjunto de términos ambiguos o vagos y que nosotros no sabemos de qué manera se puede llenar o cómo vamos a aplicar esta norma, ¿no? Entonces, por eso un primer problema se refiere a los problemas de interpretación que nosotros tengamos al momento de aplicar las normas jurídicas. Un segundo problema es el problema de la prueba. Para esto, algunos autores señalan de que tenemos que basarnos en un test de coherencia. ¿Qué quiere decir el test de coherencia? Por ejemplo, cuando se comete algún tipo de delito, que podría ser, se me ocurre, la muerte de una persona. Este hecho es un hecho del pasado que nosotros vamos a tratar de repente de reconstruir a través de hechos presentes, como son las declaraciones, como son de repente el levantamiento del cadáver, donde van a ir peritos de criminalística, a ver qué es lo que ha pasado, van a acercar el área, van a tratar de recolectar todos los elementos, indicios o todos los rastros del evento delictivo. Entonces, lo que se trata de analizar con el test de coherencia es que si nosotros llegamos a la conclusión de que una determinada persona ha sido pues el autor de ese crimen o ha sido el autor de ese homicidio, por ejemplo, las pruebas que nosotros hemos recabado tienen que tener coherencia con la conclusión a la cual nosotros estamos llegando. Si una de las pruebas, por ejemplo, rebaten el hecho de que el presunto autor haya estado en ese momento, en el momento del asesinato, en el lugar de los hechos, por ejemplo, tenía un pasaje que tomó
o un viaje que hizo a otra ciudad. Entonces ya si nosotros llegamos a determinar que esa persona, o el fallo judicial llega a determinar esa persona ha sido el autor de este homicidio o de este crimen, no existiría coherencia respecto a las pruebas que se han recabado a lo largo del proceso, ¿no? Por eso existe un problema siempre de pruebas y tienen que haber coherencia si es que estas pruebas nos permiten arribar a esa conclusión a la cual el juez esté llegando, ¿no? Y finalmente también existen problemas de hecho secundario o problemas de calificación que se dan cuando principalmente un suceso puede ser, o pueden marcarse en dos normas distintas, ¿no? Por ejemplo, el suceso muerte podría de repente enmarcarse tanto en el delito de homicidio o en el delito, o en el delito de parricidio, por ejemplo, si es que hubiese una relación de ascendencia o descendencia respecto del autor, ¿no? Entonces, ese sería un supuesto que les podría poner cuando hay hechos que pueden ser enmarcados en una y otra norma. Entonces, para eso nosotros ya el derecho en su conjunto ha elaborado una serie de mecanismos y reglas que se pueden seguir para ver cuál de estas normas se podría aplicar, ¿no? Pero principalmente todas estas cuestiones pues hacen de que pues la justificación interna sea complejo al momento de nosotros poder resolver un determinado caso, ¿no? No es tan simple el que nosotros podamos pues resolver un problema simplemente diciendo que hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, sino necesariamente tenemos que analizar todo en su conjunto, ¿no? Ver si es que esta norma general es claramente, pues de sus propios términos se puede desprender cuál es el sentido de la norma, la premisa menor para ver si es que existe este hecho y ha sido comprobado a través de otros mecanismos y las pruebas que hemos recabado sirven para arribar a una determinada conclusión, y también en la premisa mayor nosotros podríamos analizar si es que esta norma que finalmente se ha aplicado en el caso en concreto pues es la única norma o es la norma llamada para resolver el caso, ¿no? Si es que no existía otra norma, y si es que existían dos normas en paralelo, ¿cuál sería la norma que tendría que aplicarse en el caso en concreto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son el contexto de la argumentación jurídica? La argumentación jurídica, Manuel Atienza, principalmente señala que existen tres ámbitos que claramente los podemos diferenciar, ¿no? O tres contextos en los cuales se produce argumentación jurídica. Primero, en la producción y en el establecimiento de normas, ¿no? Que principalmente viene a ser aquel pues, proceso que van a seguir principalmente los legisladores al momento de establecer o al momento de promulgar una norma. Ahora, antes de que los legisladores debatan propiamente la promulgación de una norma, obviamente que existen otros argumentos de tipo político, de tipo moral, que se van a analizar en las subcomisiones antes de que este proyecto de ley pase a su discusión al pleno, ¿no? Pero propiamente en el pleno se tienen que usar, además de argumentos políticos, se tienen que usar necesariamente argumentos jurídicos en el sentido de establecer cuál sería la validez de esa norma, que esa norma no contraviene a alguna norma más general o más, pues, alguna norma de ascendencia, como sería la constitución política, ¿no? Y cuál es la necesidad de que se promulgue ese tipo de normas, porque de repente pueden haber otras normas que también regulan el supuesto o el hecho en concreto, ¿no? También existe o se produce la argumentación jurídica en la aplicación de normas jurídicas para la resolución de casos, ¿no? En este contexto específicamente es el que se va a producir en distintos tipos de controversias, que podrían ser las controversias judiciales o podrían ser las controversias, pues, administrativas, ¿no?
Entonces, se dan en distintos ámbitos donde existe una contraposición de pretensiones o una contraposición de dos personas que están debatiendo acerca de un determinado aspecto, ¿no? Y finalmente se da la argumentación jurídica en la dogmática que realizan los estudiosos propiamente del derecho para que vayan llenando o dotando de contenido o brindando algunos criterios de interpretación de distintas normas jurídicas, ¿no? ¿Y para qué nos sirve todo esto que hemos visto nosotros de la justificación interna, de la justificación externa, del silogismo jurídico, de los problemas que se podrían dar dentro de, pues, de la justificación interna? No nos sirven o no sirven para otra cosa que no sea de repente el que nosotros podamos controlar si una determinada decisión judicial va a ser válidamente obtenida, ¿no? Pero para esto, pues nosotros tenemos que hablar necesariamente de la debida motivación y argumentación de las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Ya el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, así como el Tribunal Constitucional, han establecido cuál es la relevancia de este derecho, de este principio, de esta garantía, que es la motivación de las debidas motivación debida de las resoluciones, ¿no? Y que esta motivación debida no es únicamente pues aplicable en el ámbito de los juzgados, ¿no? Sino que podría darse o tiene que respetarse en todos aquellos contextos en los que se está hablando o se está tratando acerca de la aplicación o la restricción de un determinado derecho, ¿no? Entonces, a través de este principio, de esta garantía, lo que se establece es que todas las resoluciones judiciales, todos los fallos judiciales, administrativos o incluso que se den en el ámbito privado, necesariamente tienen que brindar las razones por las que una determinada persona está arribando a una determinada conclusión y por las que de repente se está restringiendo algún derecho o se está otorgando algún tipo de derecho, ¿no? Entonces, al momento de analizar el tema de la motivación de las decisiones jurisdiccionales, había una sentencia que me parece que pues, se utiliza muchas veces para argumentar la violación de la debida motivación de las resoluciones judiciales. Ha habido una sentencia en la que se plasmó un voto singular de dos magistrados del Tribunal Constitucional y que esta sentencia fue emitida en el expediente 1744-2004, que fue un proceso de amparo en el TC que se siguió, ¿no? Entonces, al momento de analizar cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho y garantía a la debida motivación, lo que establecieron en voto singular estos magistrados es que, o fue que, pues existían maneras en las que se violaba la garantía de la motivación debida, ¿no? ¿Y cuáles son estas circunstancias en las que se podría violar la motivación debida? Primero sería cuando no existe motivación o se ha plasmado una motivación, pero esta solamente es aparente, ¿no? Entonces sería cuando, por ejemplo, se llega a condenar a una persona y no se establece mínimamente cuáles son las premisas o cuáles son las razones por las que se llega a esta conclusión de sanción, o se han plasmado razones, pero estas razones pues son solamente en apariencia porque presentan frases que no tienen mayor sustento fáctico o sustento jurídico. El segundo aspecto o ámbito en el que se podría de repente quebrantar la motivación de las resoluciones judiciales es cuando existe una falta de motivación interna del razonamiento. Ajá, lo que están hablando es precisamente de la justificación interna,
¿no? Entonces, lo que señala el TC es que se debe establecer la validez de una inferencia a partir de las premisas que el juez previamente establece en su decisión. Es decir, que tendría que haber una especie de correlación lógica entre la conclusión, es decir, pues la decisión a la cual se está arribando, y que esta decisión guarde relación, guarde coherencia lógica, corrección lógica, con las premisas que previamente se han esbozado, ¿no? Asimismo, señala esta sentencia que debe de existir una coherencia narrativa del juez al pronunciar la decisión, ¿no? ¿Qué quiere decir la coherencia narrativa? De que una de las premisas no debe de estar de repente en contraposición a las otras premisas, sino que necesariamente todas tienen que ir direccionadas hacia una misma conclusión, ¿no? Como tercer punto, señala de que debe de existir un control de la motivación externa, o lo que nosotros hemos llamado el día de hoy la justificación externa de premisas, ¿no? De tal manera que el juez debe de ver de que las premisas de las cuales ha partido han debido de ser confrontadas o analizadas respecto a su validez fáctica o jurídica, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en el caso de violación que les dije, ya podría el juez ver si es que la premisa mayor es una norma general, es una norma que se ha emitido, es una norma que es válida, formal y materialmente, y asimismo tendría que ver si es que la proposición fáctica o la premisa menor cumple con un aspecto de validez fáctica, si es que realmente se ha comprobado que se ha suscitado el delito de violación sexual, o podría ser el delito de homicidio, etc. Es decir, que se ha encontrado un cuerpo. Si es que nosotros no hablamos del hallazgo, por ejemplo, de un cadáver, no podríamos nosotros hablar de la sentencia por un delito de homicidio. En tanto, no existiría una validez fáctica respecto de una de las premisas, que es que esta premisa haya sido confrontada respecto de algún, o respecto en sí de su acontecimiento en la realidad, ¿no? Asimismo, podríamos hablar de una motivación insuficiente, que viene a ser aquel mínimo de motivación exigible atendiendo las razones de hecho o de derecho indispensables. Si, por ejemplo, nos encontramos frente a un delito que establece una serie de elementos para que se pueda producir su tipificación, pues el juez no podría omitir o no podría de repente, pues no podría no argumentar respecto de todos y cada uno de los elementos, ¿no? Porque ahí existiría una motivación insuficiente, es decir, que no se habría pronunciado por todos los aspectos imprescindibles que debe de tener el suceso para que sea configurado o para que sea subsumido dentro de un delito en específico, ¿no? También puede presentarse un supuesto de motivación sustancialmente incongruente, que es cuando al momento de resolver las pretensiones de las partes, pues no se hace de manera congruente conforme han planteado sus pretensiones. Si, por ejemplo, en el ámbito civil se me ocurre, se han planteado varias pretensiones, el juez debe, cumpliendo con un principio de motivación congruente, debe de pronunciarse por todas y cada una de las pretensiones, ¿no? Y finalmente tenemos una motivación cualificada, que es la situación cuando pues se presenta o es indispensable una especial justificación cuando con la decisión se afectan derechos fundamentales, ¿no? Entonces, estos tipos de pues, motivaciones cualificadas
son aquellos supuestos o por excelencia, podríamos decir, en los casos de prisión preventiva, en los que se van a restringir o afectar derechos fundamentales, y pues necesariamente acá tiene que haber una especial motivación judicial para que la persona pueda saber por qué es que se está amparando el requerimiento de prisión preventiva y por qué es que se está restringiendo el derecho a su libertad ambulatoria, ¿no? Entonces, de manera genérica hemos visto cómo todos estos aspectos de la lógica, cómo todos estos aspectos o cuestiones pues de la lógica que se aplican al derecho, finalmente terminan repercutiendo al momento de que nosotros analicemos pues la corrección de una sentencia jurisdiccional, ¿no? Una sentencia judicial, ¿no? Entonces, si es que pues el juez va a establecer una serie de premisas y estas premisas no, o de estas premisas no se deriva la conclusión en específico que sería, por ejemplo, de sentenciar a una persona, nosotros estaríamos diciendo de que se ha pues lesionado o existe una falta de motivación interna del razonamiento. De la misma manera, si es que pues, el juez no ha analizado o no ha confrontado la validez de una premisa fáctica o una premisa jurídica, nosotros podríamos hablar de que no ha existido una justificación externa en el razonamiento judicial, ¿no? Bien, con eso básicamente hemos terminado o hemos tratado de esbozar, de analizar todas las nociones genéricas o acercarnos de repente a la argumentación jurídica, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su valiosa cátedra que todos hemos aprendido y hemos estado atentos. Doctora, cuídese mucho, que tenga un buen fin de semana, que Dios le bendiga en todo momento. Muchas gracias, Rieder. Voy a pasarle las diapositivas por ahí. Estoy viendo que varias personas están pues hablando o están preguntando por las diapositivas, ¿no? Y bueno, también voy a poner en la parte final algunos libros que podrían ustedes consultar de manera de repente genérica para que puedan pues acercarse más a este tema de repente un tanto complejo de la argumentación jurídica, ¿no?